Todos sabemos que los capitanes del Gotei son la mera verga. Fuertes, rápidos, inteligentes, parecen los Shinigamis más poderosos de todos, que solo llegan a ese nivel después de cientos y cientos de años de entrenamiento. Nosotros vimos como poco a poco se iba reformando este grupo de élite, con Shunsei Kyoraku a la cabeza y bestias como Saraki Kenpachi o Byakuya Kuchiki. Pero, ¿qué pasó antes? El Gotei 13 tiene más de 1000 años de antigüedad y nosotros solo vimos a los miembros más recientes o de hace apenas 100 años atrás, por lo que piensen, ¿qué tan poderosos habrían sido los capitanes de antaño? Más precisamente, el Gotei que se enfrentó a los Quincy hace 1000 años, el primer Gotei 13, liderado por Genryusai Yamamoto en su putísimo prime. Aquellos Shinigamis dignos para hacer la ley en un mundo donde solo el más fuerte podía prevalecer. Pues, mis queridos muchachoides, hoy en el video de la fecha vengo a contarles la historia de aquel grupo de Shinigamis conocidos como los más peligrosos y sanguinarios que jamás existieron. Esta es la historia del Gotei 13 original. Y como último, pero no menos importante, antes de empezar el video, si te gusta mi contenido y quisieras apoyarme, no olvides en convertirte en miembro del canal. Prometo que habrán beneficios interesantes mucho más adelante. Y ahora sí que sí, empecemos. Hace más de 1000 años, la sociedad de almas no es lo que nosotros conocíamos. Era un lugar peligroso donde predominaba la ley del más fuerte. Un mundo donde criaturas monstruosas se alimentaban de los más débiles. Y como si eso fuese poco, un hombre estaba recorriendo todo el mundo espiritual, creando un ejército para proclamarse como el rey absoluto de todo. Este hombre era el padre de todos los Quincy's y descendiente directo del rey espiritual, Yhwach. Y mientras esto ocurría, por otra parte, viendo que la amenaza de los Quincy crecía y crecía, otro hombre, un Shinigami, también empezó a recorrer gran parte del mundo espiritual, reuniendo a los más poderosos, peligrosos e infames Shinigamis para formar un equipo y hacerle frente a Yhwach cuando llegase el momento. El nombre de este Shinigami era Genryusai Yamamoto, y a todos los Shinigamis que reclutó uno por uno él mismo los llamó el Gotei 13, aquellos que en teoría serían los encargados de proteger la sociedad de almas. Y así llegó el momento predestinado en el que los Shinigamis y los Quincy's se enfrentaron en una guerra sin cuartel, poniendo no solo a la sociedad de almas, sino a todo el mundo espiritual en peligro. Pero a diferencia del Gotei 13 actual, aquel Gotei 13 eran protectores solo de nombre. Ellos no solo eran capitanes y guerreros, eran un grupo de monstruos y asesinos sin piedad que eliminaban a sus enemigos sin ninguna clase de misericordia. Cada uno de estos Shinigamis era una fuerza de la naturaleza imparable que no solo bastaba con ser fuerte, sin piedad, sin miedo, sin dudas o ataduras morales, listos para hacer lo que haga falta para cumplir su objetivo. Liderados por Genryusai Yamamoto, conocido en ese tiempo como el demonio de la espada. Él personalmente los escogió a todos y cada uno de ellos, no por su posición u honor, para nada. Ellos fueron escogidos por Yamamoto por ser los seres más brutales y peligrosos de su época, que no dudarían en sacrificar hasta a sus propios compañeros con tal de cumplir su objetivo. Sin politiquería o una central 46 que los limitara, estos Shinigamis eran la expresión más pura de un guerrero imparable. Pues fue gracias a esto que lograron proclamarse los vencedores de aquella guerra donde miles de Quincy's fueron asesinados casi hasta la extinción, y su derrota fue tan brutal que a Yhwach le tomó 1000 años recuperarse. Y así, con la victoria de los Shinigami, el tiempo fue pasando y aquel grupo de criminales y asesinos que formaron el Gotei 13 fue cambiando, volviéndose más y más recto, más y más honorable, más y más débil, hasta la segunda venida de Yhwach y su posterior victoria contra Yamamoto. Los tiempos difíciles hacen hombres fuertes, los hombres fuertes logran tiempos de paz y la paz crea hombres débiles. Esto fue lo que le pasó a Yamamoto y el mismo Yhwach lo confirma, llamándolos nada más que un grupo de asesinos, y nos cuenta también lo diferente que era Yamamoto
Yamamoto en aquella época, pero todo cambió luego de su derrota. Obtuvieron paz, cosas a las que ellos querían proteger, y sin darse cuenta, esa misma paz y justicia fue la que hizo débil al Gotei 13 y provocó la muerte del mismísimo Yamamoto. Ahora, con la muerte de él y posteriormente la de Unohana, los dos últimos sobrevivientes de lo que fue el Gotei 13 original llegaba a su fin, cerrando una página en la historia de la Sociedad de Almas. Desafortunadamente para nosotros no tuvimos mucho detalle de quiénes eran los miembros del Gotei 13 original, ya que en el manga lo único que se llegó a ver fue este panel sombreado donde se pudo distinguir a Yamamoto y a Unohana caminando con los otros miembros, pero sin mucho detalle. Hasta que con el estreno del Cour 1 de la Tousenjia Blood War tuvimos una escena original de lo que fue la guerra de hace 1000 años, mostrándonos un poco de quiénes eran aquellas bestias que lograron derrotar al rey Quincy. Y junto a esta escena tuvimos una ilustración de la mano de Tite Kubo mostrándonos a cada uno de los integrantes del Gotei 13 original. Así que ahora vamos a hablar de cada uno de los capitanes de esta iteración, empezando por nadie más y nadie menos que su capitán comandante, Genryusai Shingekuni Yamamoto. Todos conocemos a Yamamoto, pero en su versión de Yamaji, un Shinigami con más de 1000 años que a través del tiempo fue dejando atrás a aquel monstruo que fundó el Gotei 13, por lo que no lo conocimos en su prime, porque si nos guiamos por lo que dice Yuha Baja, Yamamoto en aquella época no era más que un demonio de la espada, alguien que no podría importarle menos la vida de sus compañeros, que según sus propias palabras, cuando habló con un joven Kyoraku, era un monstruo que apareció en la Sociedad de Almas y lo único que hizo fue empeorar las cosas, esperando que ese monstruo jamás tuviese que volver. Don Genryusai Yamamoto en su putísimo prime fue el Shinigami más poderoso y peligroso de la historia, al que desafortunadamente nosotros no conocimos. El siguiente es el primer capitán de la segunda división. Su nombre era Shika Shihoin, y sí, es fácil asumir que por su apellido y su piel morena, él fue uno de los ancestros de Yoruichi, miembro de una de las 5 familias nobles, luciendo como un hombre joven de piel oscura, ojos amarillos y un cabello blanco. Lo único que se ve de él y se puede asumir es que su mayor fortaleza eran los combates cuerpo a cuerpo, siendo capaz de volarle la cabeza a un Quincy de una sola patada, además de resguardar las armas de los dioses entregadas a la familia Shihoin. Para la tercera división tenemos a Kinroku Izuhara. Se le puede considerar un hombre de edad avanzada con los detalles de que porta unos lentes en cada momento. Kinroku con sus gafas mantiene constantemente una expresión severa independientemente de lo que haga, lo que lo hace aún más aterrador cuando es capaz de matar a miembros de los Quincy sin pestañear. Dado que la tercera división no tenía funciones específicas, es lógico suponer que él era un generalista en combate, o sea, podía hacer cualquier cosa. Además, cabe destacar que su eliminación de soldados en la primera invasión Quincy se realizó específicamente degollando a varios soldados a una velocidad vertiginosa. Continuando con el próximo capitán, tenemos a Shigiri Shihima, el primer capitán de la cuarta división. Y yo sé que si nombramos a esta división, lo normal es pensar en el equipo de apoyo que se encarga de la curación, pero estos eran otros tiempos, y si recordamos fue Tenjiro Kirinji quien le enseñó todo lo que conoce de curación a Unohana, así que es fácil pensar que debido a la diferencia de tiempo tan amplia, la cuarta división ni siquiera tenía en sus planes ser ese equipo de apoyo. Shigiri Shihima era un luchador legítimo. Durante la primera invasión de los Quincy en el anime vemos su silueta alrededor de varios Quincy decapitados con su zanpakuto aún sellada, y su apariencia era la de un hombre delgado con piel bastante clara y una larga cabellera gris. Ahora toca el turno de Danjiro Obama, el primer capitán de la quinta división, que se ve como un hombre alto de cabello marrón y como accesorios más resaltantes posee unas muñequeras azules. En el flashback del anime se le ve descuartizando a un Quincy con un agarre de espada invertido, por lo que quizá este hombre haya desarrollado un estilo de lucha propio,
y aunque seguramente muchos pensaron que él tendría que ver con la familia Ishin por su aspecto físico, la realidad era otra. Él no tiene nada que ver con Ishin, con Ichigo o los Kurosaki. La siguiente creo que es sin duda de las más reconocidas del Gotei 13 original, la primera capitana del sexto escuadrón, Furofushi Saito, la que a mi parecer es el miembro más joven de todo el Gotei por su estatura. Es una mujer joven de cabello rosado algo oscuro y como detalle resaltante tenemos un parche en su ojo izquierdo. Algunos podrían pensar que al igual que Kenpachi, ella posee el parche para suprimir su gran Riatsu, pero si recordamos eso fue un invento de Mayuri para su compañero del 11º escuadrón, por lo que lo más probable es que ella usara ese parche para cubrir una herida. Ella da la impresión de ser una gran sádica y amante de la batalla, porque en su pequeña aparición en la escena del anime se le ve una gran sonrisa mientras despedaza a Quincy, a diferencia de varios de sus compañeros que poseen una expresión más neutra. Si hablamos de capitanes que llamaron la atención con su apariencia, sin duda el siguiente lidera los puestos del más extravagante, pues el primer capitán de la séptima división sería Nobotsuba Shigio, un hombre con una apariencia un tanto feroz, con cabello desordenado y un bigote algo corto, que viste una clase de piel animal en el cuello. Poco se sabe de sus habilidades específicas, ya que en su escena de anime apenas se le ve con sangre salpicando, pero como los otros capitanes originales, se infiere que era un combatiente extremadamente poderoso y brutal, acorde a la naturaleza original del Gotei 13. La siguiente en la lista es la primera capitana de la 8ª división, la señorita Batsunsai Katori. A pesar de su apariencia bastante normal o gentil, por decirlo de alguna manera, Katori era una mujer de temer que, a diferencia de los otros capitanes, manejaba una especie de lanza larga con la que cortaba a sus enemigos como si fuesen hojas de papel, por lo que la imagen que proyectaba de ser una chica tranquila era la contradicción perfecta de su modo en el campo de batalla. Ella aparentaba ser una mujer joven con el pelo largo amarrado en una coleta y poseía lentes. El siguiente en la lista es Ensetsu Kumoi. Él era un hombre grande, calvo, de piel algo rara, sin labios y con algo que lo hacía parecer tener dientes dorados. Tenía una cicatriz ondulada que le subía un pocos centímetros de su ojo y usaba gafas redondas que ocultaban sus ojos. La presentación de su espada también llama la atención, pues no es la típica katana con una gran hoja afilada, sino que la hoja de su espada parecía ser más una cadena con varios dientes sobresaliendo. A continuación le toca el turno a Furuoki Otekawa, el primer capitán de la 10ª división. Es uno de los más distintivos por el sombrero que carga. Se le representa como un hombre alto, delgado y con gran cabello largo. Desafortunadamente en su momento del anime solo le vemos la cara, así que no se puede pedir mucho, y en la imagen oficial dada por Kubo apenas se ve que está al fondo sin mostrar ni siquiera su espada. La siguiente capitana es, junto a Yamamoto, la más conocida del Gotei original, Yachiru Unohana, también conocida como la primera Kenpachi, que antes de ser reclutada por Yamamoto se había ganado la reputación de ser una de las criminales más sádicas y sedientas de sangre de toda la sociedad de almas, llegando a dominar incontables estilos en el manejo de la espada, cosa que nadie podía siquiera pensar en igualar. A primera instancia nosotros conocimos a Unohana como Retsu Unohana, alguien bastante pacífica y tranquila en los primeros arcos de Bleach, pero alrededor de ella siempre hubo una especie de aura aterradora con los demás, y no fue sino hasta la Toushigia Blood War donde ella sería la encargada de entrenar a Kenpachi y descubriríamos su absurdo nivel de combate, en el cual también pudimos ver su Bankai. Ahora, el siguiente a Unohana sería el primer capitán de la 12ª división, y como dicta la ley de que nunca debe faltar un gordito, entra en escena Unjin Senjoji, un capitán imponente, por decirlo menos, que sobresale del resto por su característico peinado de 2 coletas
y las pinturas de color rojo que llevaba en su cara, pareciendo más un luchador de sumo que un capitán del Gotei. Pero bueno, al final todos los de este Gotei eran bichos raros a su manera. Sabemos que actualmente la 12ª división se dedica a la investigación y desarrollo en la Sociedad de Almas, pero al ser este el primer cabeza de la división y debido al contexto en el tiempo, no creo que la idea de andar inventando cosas fuese una prioridad para él. Y como último, pero no menos importante, tenemos al primer capitán de la 13ª división, el señor Saizo Sakahone, el capitán más anciano de la primera generación, con una apariencia demacrada, arrugada y encorvada que le daba un aire de fragilidad, por decirlo de alguna manera. A pesar de su aspecto, era un combatiente temido que logró eliminar a un gran número de Quincy's durante la guerra original. Su apariencia inquietante y su habilidad en combate lo hacían un adversario que hay que tener en cuenta. Y ya con esto, mis estimados, tuvimos la historia y quiénes eran los miembros del Gotei 13 original. Ahora la única pregunta es, ¿seremos capaces de ver a alguno de ellos en el próximo hipotético arco del infierno? Solo Tite Kubo sabe la respuesta. Y bueno, muchachos, eso ha sido todo por el video de la fecha. Les presenté el primer Gotei original, lo más bestia, lo más poderoso, lo más salvaje, lo más uff de lo uff. Sinceramente espero, por favor, y toco madera, ver algo de ellos en el futuro, porque sinceramente me parece algo impresionante. Todo un equipo que tiene un potencial inexplorado y que puede tener como conexiones con los personajes del presente. De verdad le tengo muchísimas ganas. Ojalá nos den más info, ya que de momento y tristemente esto es todo lo que sabemos de ellos. Así que dale like si te ha gustado el video y te ha parecido informativo. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna otra data interesante e importante de este Gotei, porque yo no encontré más. Así que nos vemos en la próxima. No olvides suscribirte. XD, sayonara.